We must not allow our creative protest to degenerate into physical violence. De lo que estoy más orgulloso de estos 6 años es del año de 1968. La historia es nuestra y la There's many ways of promoting peace. Do everything for peace. Kiss for peace or smile for peace. So geht es zum Bruch und nichts anderes. Unir nuestras luchas no para cambiar un gobierno, sino para derrocarlo. La policía está utilizando gases lacrimógenos contra el grupo de manifestantes. Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. La policía ha vuelto a mostrar su peor cara. ¡Tenemos memoria! Nosotros actuamos por indicación siempre política. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Diálogos con la Realidad. En este programa vamos a hablar sobre el arte y poder y la presencia de artistas latinoamericanos en el mercado internacional. Para ello, tenemos el gusto de recibir en este programa a Cynthia McMullin, quien nos ayudará a comentar sobre este tema. Cynthia ha trabajado como curadora y como directora de colecciones y exposiciones en el Museo de Arte Latinoamericano, MOLA, por sus siglas en inglés. Actualmente es investigadora y también sigue trabajando como curadora para diversos espacios en Estados Unidos y en México. Sobre ella vamos a hablar sobre este tema y pues como seguramente todos sabemos, hablar de arte y poder pues es un tema complejo porque se puede abordar desde diferentes ángulos, desde diferentes disciplinas. Sin embargo, pues enfoquémonos ahora a comentar o explorar el arte latinoamericano y su introducción en el campo internacional, donde como en otros ámbitos, pues impera un arte hegemónico y reconocido por las masas. Sabemos que por muchos años en Latinoamérica se asoció este tipo de expresiones a varios estereotipos como el exotismo, el mestizaje, entre otros. El día de hoy, pues yo creo que vale la pena preguntarnos si existe ese arte latinoamericano y cuáles son los elementos que supuestamente lo caracterizan. No para pasar de unos estereotipos a otros estereotipos actuales, sino para tratar de indagar si hay una identidad asociada al arte latinoamericano, ¿no? El día de hoy, pues sabemos que es complejo este tema porque no hay una lengua común que pueda caracterizar, al arte latinoamericano, ni una región, ni un país, ni un modo de vida particularmente. Entonces, desde tu punto de vista, Cynthia, ¿cuáles son los rasgos que caracterizan, si es que los hay, al arte latinoamericano el día de hoy? Well, hola, buenos días. Hola. Gracias, es un honor para estar aquí con ustedes y para hablar sobre este tema, porque es un tema importante en los Estados Unidos y a lo largo del mundo, en este mercado internacional, porque en estas 2 décadas pasadas, en 20 años, había un cambio radicalmente sobre cómo pensamos en el arte latinoamericano. Y los académicos en los Estados Unidos y en las escuelas, las universidades, en todo este rollo, hay un desarrollo para incluir
el voz, el lenguaje visual de este tipo de artistas que no están exclusivas, que no están una división separada, ¿no? Antes era en el siglo XX, en el arte moderno, siempre era una separación y ellos están un poco bajo o un poco lento en su formación. Pero hoy en día, por estos medios más universal de la fotografía y el video, la tecnología y cosas digitales y la fluidez del artista para vivir en muchos lugares al mismo tiempo, ¿no? Hay un movimiento, hay una fluidez. Entonces, no tenemos la misma tipo de rasgo de qué es una obra América Latina, porque la pregunta es lo mismo a lo largo del mundo. ¿Qué es una obra americana? ¿Qué es una obra europea? ¿Qué es una obra asiático? Entonces, estamos en un nivel relevante para hablar sobre la estética. ¿Qué es el arte hoy en día? ¿Qué es la estética? ¿Y qué tipo de temas estamos proyectando en los sujetos del arte internacionalmente? Son cuestiones de la política, del poder, de la sociedad, de la economía, de las clases. Entonces, con estos medios de hoy en día, en el siglo XX, hay un cambio y que el individuo tiene más oportunidad para participar globalmente, para cruzar estas fronteras nacionales. Y eso es el cambio del modernismo y el postmodernismo y la internacionalidad de artistas en común. Entonces, pero con este principio, yo quiero decir que aunque esta es la pregunta en todas las partes del mundo, porque tenemos estos issues o cuestiones en comunes. No podemos sacar la origen, la geografía, la mentalidad de nuestros pensamientos, la filosofía, la ideología, los dogmas, los narrativos que construimos nuestra sociedad por las instituciones de donde venimos. Y, por ejemplo, en los Estados Unidos estamos con una mentalidad de la democracia diferente, o el capitalismo y cómo funciona, está un poco diferente el desarrollo en América Latina en comparación de Cuba, en comparación de Venezuela y en América Norte, ¿no? Hay un desarrollo diferente. Entonces ya tenemos cosas diferentes, pero tenemos cosas en común. Entonces este es un tema que necesitamos tocar para caracterizar qué es común, qué es diferente. En tu experiencia trabajando en Estados Unidos y sobre todo tomando en cuenta que este comentario que nos acabas de hacer, que los artistas latinoamericanos tienden a generar obras, en generar discursos que puedan ser aplicables y entendibles para cualquier tipo de público cercano o distante. Desde tu experiencia, entonces, ¿cuáles son los temas recurrentes en los artistas latinoamericanos viviendo en Estados Unidos y en específico en la región en donde tú estás ahora ubicada? Sus discursos. Sí. Este discurso, por ejemplo, en Los Ángeles, tenemos una población, 53% de la población
es hispanohablante, son mexicanos. Somos la segunda ciudad en población de México, entonces somos vecinos, ¿no? México y Los Ángeles. Y tenemos este movimiento hace 30 años en chicanismo, muralismo. Entonces, este es un movimiento, un rasgo del arte mexicano que lleve siempre en el profil del arte mexicano, americano, chicano en Los Ángeles. Porque el básico, el fondo de este es los artistas murales modernos de Siqueiros, Orozco y Dr. Adel y Alfredo Ramos Martínez. Y todos estos artistas eran en Los Ángeles en el principio del siglo XX. Somos la fuente, realmente, en el movimiento del arte moderno mexicano y América Latina. En Estados Unidos empezó en Los Ángeles. Entonces, esta huella está muy importante en la identidad de los artistas mexicanos, chicanos, por el movimiento de muralismo. Hoy en día tenemos otro papel que estos artistas, porque hay más latinos, hay más crecimiento en la diversidad de que es un hispanohablante. No es un chicano y mexicano-americano, no, estamos hablando de los latinos. Y hay más y más personas que están de Uruguay, Argentina, Belice y El Salvador. En los 80s había un movimiento de estos artistas de Centroamérica. Y entonces es más complejo. Y entonces la identidad del arte también está en lucha por las cosas sociales. Y el arte conceptual, el arte de realismo social, que realmente es la narrativa de moralismo para educar a la gente que tiene derechos humanos, cosas sociales, educación y todo, esos morales en East LA, en Los Ángeles, se llevan mucho en común con las ideas de la ideología de Siqueiros, que sus morales de América tropical es la injusticia de ser humanos, ¿no? Entonces, es tan difícil sacar esta modernidad y esta historia en la identidad de quién y cómo la artista hoy en día, pero con el cambio de la educación, que ellos estaban luchando en los 80s, en los 60s, cuando tenemos estos derechos civiles, y hay un cambio que hay la mayoría, el voz mayor, es el lenguaje de español. Las personas que están empezando de recibir la atención de los comerciantes, ¿no? Son los consumidores, tienen más poder de voz, tienen más personas en la política hablando para ayudar a ellos. Entonces, los artistas también están pensando en pensar cómo las acciones de la política están conectadas con su perfil para cambiar este estereotípico punto de vista. Por ejemplo, Rubén Ortiz Torres es un artista de 20 años en Los Ángeles. Él es haciendo obras de fotografía, de video, que está tratando de romper este perfil de stereotypes, ¿no? Estereotipo, sí. Y estereotípico, por ejemplo, sus fotos o sus esculturas de un trabajador de las jardines. Las personas invisibles, mexicanos, estas mojadas, que son invisibles a los anglos o las personas en los terrenos de Beverly Hills o otros lugares, ¿no? Él empezó de realmente enfocar en este tipo de...
¿quién eran estas personas invisibles? No son invisibles nada más. Entonces, necesitamos dar una voz a estas personas en el arte, en la información que tienen oportunidades y son parte de la población poderosa que están en un desarrollo de la economía, de la sociedad, un nivel que va a dar otro futuro a quién somos y cómo vivimos juntos y dónde vamos. Y en actuar la unidad de la comunidad a través de ideas que salen en el voz del arte visual, este lenguaje visual. Es complejo explicar, pero hay un cambio. Sí. Y hay artistas hoy en día en Los Ángeles que están cambiando la identidad. De acuerdo. Pues lo que veo es que a pesar de que hay una tendencia de artistas en querer ser interpretados por cualquier tipo de público, en ser artistas globales, también, sobre todo en el contexto que ahora me mencionas, en California, hay un grupo importante que se aferra a una cultura que quiere recuperar un cierto poder y tener visibilidad. Entonces eso es muy valioso y es pues también evidente en ese contexto. Estamos en Diálogos con la Realidad hablando con Cynthia McMullin sobre arte y poder en Latinoamérica. En un momento regresamos. Bienvenidos de regreso a Diálogos con la Realidad. Estamos conversando con Cynthia McMullin. Ella es curadora y especialista en arte latinoamericano y estamos hablando sobre arte y poder. Cynthia, sabemos que un lugar como California, en donde hay un gran número de latinos, pues tiene sentido tener un museo dedicado a arte latinoamericano. ¿Por qué, más allá de que esta población se sienta identificada y representada en un espacio como este, por qué, más allá de esto, es importante la presencia de un espacio cultural dedicado a este tipo de expresiones culturales? Sí. Esta palabra cultural está importante en este contexto, porque el Museo de Arte Latinoamericano tiene una colección del arte contemporáneo y moderno del siglo XX. No estaba ubicada en el arte prehispánico ni colonial, ni nada de este tipo de obras colonial, ¿no? Estamos más hoy en día en este diálogo y cómo el arte es tan diferente y cómo el arte es en común con estos estilos, estos temas, estas disciplinas del arte occidental o Western art y cómo es la clasificación diferente entre Western American art versus este arte mexicano y latinoamericano. Y cuando empezamos el museo y fuimos a todos los países y sigamos casi 10 años en una búsqueda para entender un poco y hacer la colección en su principio para indicar a nosotros qué es la diferencia. Siempre la respuesta es la política, es la forma de estas naciones tener la democracia diferente de Estados Unidos, ¿no? Y durante el siglo XX había las guerras civiles, los, ¿cómo se llama? Demagogues, demagogues, ¿no? Y como en Cuba, en Chile, en Argentina. Y entonces mucho del arte habla sobre esta opresión para oprimir la gente y que el arte necesita estar una forma
que realmente rechazar esta opresión por la gente en una voz crítica pero sutil, que hay una censura en el arte, que nunca, bueno, no tenemos mucha de esta censura en Estados Unidos por estos temas, porque teníamos una política de casi 200 años estable. Y aunque tenemos una guerra civil en 1880, algo así, sí, durante esta presidencia de Abraham Lincoln, pero sí, la diferencia es el poder de la política, realmente. Y los artistas de América Latina, hay un rasgo, es esta idea, que hay una ironía, hay un humor, hay una necesidad de ser muy sutil para criticar estos tipo de instituciones inmovibles que están luchando en contra. Entonces, el fundador del Museo de Arte Latinoamericano tiene mucho deseo para abrir el camino que la gente de Estados Unidos, de Los Ángeles, de California, pueden entender un poco mejor estas diferencias, estas dificultades, para empujar a la gente para entender que ellos necesitan hacer algo para sí mismos, para sus países, en sus orígenes, ¿no? Mucha gente aquí en California está en generación de segundas, no saben su herencia, no saben su original lugar. Entonces, él fue en esta lucha, la guerra de América Central, el fundador. Fue a verlo, fue a entenderlo. Y él compró obras de las sandinistas y otras cosas de la política. Y ya cuando yo presenté algunas obras de la colección, siempre estuvimos hablando de esta división. ¿Quién era quién? Armando Morales hizo un grabado sobre las sandinistas y la guerra, y tenemos en la colección. Y hablamos mucho sobre Cuba y Che Guevara y Chávez y Chile. Tenemos algunos artistas en Los Ángeles que eran en Chile durante este tiempo de ¿cómo se llama? Pinochet. Gracias. Y ya yo presenté una exposición que él estaba explicando, él salió y vino a California. Y tiene una fama en California de 20 años, una reputación para hablar sobre su oportunidad mayor. Y el arte pop también tenía este perfil también para rechazar estas instituciones de la dogma. Y en los 80s los artistas en arte conceptual, en arte de post-pop, y Enrique Chagoya de México está en Stanford en estos 20 años para hablando sobre el cambio que necesitamos mirar más con un ojo más claro. Okay. Y cómo queda y cómo necesitamos ¿desconectar? No. Desrevelar, to reveal. Ajá, revelar. Revelar el poder de la política, de su máscara. Uh-huh. ¿Tú crees que los habitantes con una asociación hispana o latina en California se sienten identificados con los artistas contemporáneos que se exponen en el Museo de Arte Latinoamericano, ahí en California? ¿Tú crees que se sientan identificados con estas expresiones que hablan, si es que hablan sobre orígenes, sobre cultura, sobre tradición? ¿Hay esa identificación? ¿Tú lo ves? Hay una identificación con las cuestiones sociales y oportunidades del individuo. Uh-huh. Porque en la cultura
norteamericana, anglo, ¿no? El individual es más importante, más poderoso. En la cultura mexicana y suramericana, el bien de la comunidad es el principio más importante. Y entonces hay un cambio en la perspectiva y ¿qué es el papel del individuo como su voz para presentar y revelar estos problemas por las masas, ¿no? Entonces, a través de estos medios de fotografía, para realmente no romantizar o exotizar como los murales, ¿no? Sí. Diego Rivera realmente es un parte del problema. Y él empezó con este tipo de íconos de sus indígenas, los pueblos, los poblanos, y Alfredo Ramos Martínez también, el perfil de la indígena, y todo era un parte del problema que el modernismo tenía un aspecto para poner en frente de la gente esas personas. Pero hoy en día necesitamos pensar que hay una mezcla. Este mestizaje hoy en día es que hay un nuevo mestizaje. Y hay una mezcla. Okay. Y no había una mezcla en los Estados Unidos como era uno en México, en América Latina. Y no es una palabra mala nada más en los Estados Unidos, porque somos casi llegando a tener la misma cambio, porque en Los Ángeles hay más de 150 idiomas que hablaban la gente en las escuelas. Entonces, ¿cómo podemos manejar la educación de tanta gente, de tantas culturas, la diversidad y tener una unidad de la pauta, de la moralidad, de la étnica, the ethnic, as well as the ética, the ethics. La ética. La ética. Sí. Y en este evento aquí en la universidad, este tema de arte y poder, sí. La conferente Alain Toran es hablando de la unidad, la ética de la sociedad, de los derechos de ser humanos, por el individuo y la colectiva. Sí. Entonces, este es un tema que ya veíamos en la colección del arte latinoamericano, que está un poco diferente en vez de otros museos que están más ubicados en el arte anglo o occidental. Y la gente hispanohablantes y los anglos tienen bien interesada para ver, para entender quién somos. De acuerdo. Y somos como una puente para poner a través de estas obras y cómo presentamos el punto de vista del artista. Ahora, en el ámbito más local, estoy hablando en Puebla, recientemente tuviste la experiencia de conocer lo que se ha producido por aquí a través de este concurso que se dio en la Bienal Puebla de Los Ángeles de Artes Visuales con el tema Arte y Poder, donde participaron artistas no solamente de Puebla, sino de diversas regiones del país. ¿Qué discursos identificaste en los trabajos que se presentaron y que fueron seleccionados en esta Bienal, cuyo tema fue el arte y poder? Sí, hay temas diversos que está perfecto por este tema. Había más de 200 obras y elegimos casi 40. Y era difícil porque necesitamos pensar en el mérito artístico y la estética, que es común, que es una obra de arte. No es solamente qué es la cuestión y cómo hacen la realidad de su tema,
pero como la estética de obra del arte realmente dice algo en el lenguaje visual, ¿no? Y la técnica está importante. Y hay muchas obras de fotografía, casi un mitad yo creo, porque este es más común hoy en día. Y la pintura es una cosa que está llevando a regresar en el campo del arte. Y el dibujo está importante todavía, no podemos No se ha olvidado. olvidar esta importancia. Pero el arte conceptual y el arte de instalación, la fotografía, se lleve oportunidades realmente para abrir el lenguaje visual. Y tenemos en la fotografía muchas obras que están mostrando las acciones de huelgas en la calle, desde el puño de la gente hasta las escenas domésticas del individuo. Porque hay derechos de cómo vivimos en nuestra vida propia, en nuestra identidad propia, como masculina, femenina o en los géneros diferentes. Y entonces el poder de la mujer hoy en día, que tiene más oportunidad de ser sí mismo, ejecutar, ser un líder, tener en voz. Y tenemos algunas obras que realmente están hablando sobre el poder físicamente, mentalmente, y de la mujer en la sociedad. Y que es muy, muy común en todas las partes del mundo, porque este es un símbolo del siglo XX. Si tú quisieras libertar su comunidad, necesita dar la libertad a la mujer. Porque la sociedad, en todas las partes, esta es parte de la guerra en el mundo de Irak y esta parte del mundo, que las mujeres en Pakistán, en Irak y en todo Afganistán, en toda esta parte, la mujer está importante tener la educación. En Egipto, este joven, esta chica, la mujer, Malaka, ¿no? Su voz. Y también en ese cuadrada de Tiananmen Square en China, ¿no? Hace 15 años, 20 años. Era una chica, ¿no? Para parar este tanque. Y realmente hay un poder de individuo, pero no importa quién es masculino o femenina, pero necesitamos, hay obras que están hablando de estas cosas que están muy bien hechas. Y los niños en la calle, hay una pintura con esta cinta de picación, un joven, que me impactó mucho esta pintura. Pero hay 3 ganadores, porque dicen algo del pasado, el presente y el futuro, del poder. Y que hay cambios o no cambios. Y la política y de la frontera entre Estados Unidos y México está estática. No hay un cambio, ¿no? Este muro está permanente, es como cemento. ¿Y cómo podemos realmente hacer algo que va a unificar nuestras relaciones, no dividirlo? Entonces, la ganadora era una obra de lobo colgada. Pues este lobo es un animal, que es un animal que es más común por su identidad, que vives en una colectiva, ¿no? Como gente, necesitamos vivir juntos en una colectiva. Somos en cosas comunes. No podemos vivir sola. En sociedad. No, porque estamos independientes. Y el artista estaba hablando conmigo sobre esta idea, pero el lobo también es colgada. En el arte moderno de Orozco y Siqueiros también hay estas figuras colgadas
que todavía tenemos la misma injusticia de la gente que no mueven afuera de su lugar por las instituciones de la política que no están de acuerdo cómo vivir en una forma unida. Y para dar los recursos, para compartir los recursos, la economía, el ambiente, educación, la mentalidad, las dogmas, la ideología, está realmente oprimida todos y todos. Estamos colgados con esta frontera, este muro que él presentó en su obra. Está clásico, no hay un cambio. Ese es pasado y presente. La segunda obra era una foto un poco difícil para entender el sujeto, pero hay una máscara, y la máscara tiene ironía y en negro y oscuro. Es un poco oscuro. Es un poco, ¿cómo se llama? Blurred. Sí, ¿no? Está un poco borroso. Creo que hay una gran variedad de obras y de maneras en cómo se ha abordado el poder en esa exposición, desde lo político, desde el poder físico, el poder de género, entre otras cosas, y creo que es importante continuar hablando de eso. Regresamos, vamos a un corte, estamos hablando con Cynthia McMullen y estamos conversando sobre arte y poder. En un momento regresamos. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Estamos en Diálogos con Realidad, conversando con Cynthia McMullen sobre arte y poder. Antes del corto, Cynthia, nos comentabas acerca de la exposición aquí en la Universidad Iberoamericana Puebla, en la Bienal Puebla de Los Ángeles, y nos comentabas sobre los artistas ganadores, primero, segundo y tercer lugar, y sobre la diversidad de discursos en esta muestra. Mencionabas que algunos hablaban sobre temas políticos, otros hablaban sobre el poder físico, hablaban sobre género, hablaban sobre la opresión, en fin, una diversidad de perspectivas alrededor del poder y también diversidad de disciplinas. Háblanos ahora acerca del tercer lugar. Sí, el tercer yo tenía un interés porque es una obra del arte conceptual que está bien hecho por un joven, una mujer joven, y que yo no sabía que era una joven, pero está bien interesante en esta obra porque es blanco y rojo y verde, que es una placa, ¿no? ¿Puedes decir una placa? Sí, es una base blanca. Una base de madera en el color blanco, sencillo, un rectángulo sencillo, con dos claves. Clavos. 4 clavos y 2 ligueros. Ligas. Ligas. Una liga de rojo y una liga de verde. Blanco. Bueno, verde. Entonces, este es el arte minimal, del arte minimalismo de los 60s, y también es una arte del arte conceptual, porque se reduce todo a 3 elementos, ¿no? Esos 3 elementos son sencillos, industrial, en común, que usamos en la casa doméstica, ¿no? Entonces, bien interesante que eligió esas particulares cositas. Entonces llamó mi atención mucho porque en este tema de arte y poder, la pregunta es ¿qué denuncia y qué anuncia? Y yo la vi con una obra más optimística que Alan Turan están hablando un poco de hoy y dónde vamos en el futuro. Necesitamos abrir espacios nuevos. Entonces dejamos este poder de nacionalismo. Y sí, es una representación de la bandera mexicana, eso es obvio a todos, por sus colores. Pero en este terreno no hay poder, no hay marco, y está vacío, esta blanqueza de su obra. Y también cuando descolgadas estas ligueras, van a reducir
a sí mismo en su cara, en su tamaño original, su tamaño forma original. Sí. Pero es flexible. Exacto. Y ese es el futuro. Necesitamos estar flexibles en todo nuestro discurso. No pensar en el pasado. No pensar en la historia que está básicamente lo mismo. Pero ¿qué son los avenidos, caminos nuevos que podemos abrir para seguir en el futuro, en una forma más flexible? Sí. La tecnología, la network social, ya está de una forma que ya vemos en Egipto, en muchos lugares, ¿no? Que estos técnicos de estos medios están muy buenos para comunicar inmediatamente. Y ella ofrece en este minimal, y yo lo vi como, qué bonito. Me llamó la atención que antes del corte mencionabas que dentro de estas obras algunas de ellas hacían referencia a lo individual, pero también a lo colectivo. Yo hubiera pensado que la mayoría de ellas estarían más orientado a problemáticas personales más que a lo colectivo, ¿no? Y eso coincide mucho con lo que esta persona que ahora hiciste referencia, Alan Turing, ha hablado, ¿no? ¿Cuál es el nuevo mundo que podríamos pensar pensando también colectivamente, no solamente en las problemáticas particulares? Exacto, ¿no? Exacto. Ahora, Kathleen, si nos trasladamos al ámbito internacional, a artistas que viven en un ámbito comercial, ¿no? Porque he sabido que se mueven dentro de un mercado en donde venden obras, en donde artistas también participan, no solamente en una exposición, en un catálogo, sino que también sus obras son vendidas en una subasta, en donde son representados por una galería, en donde sus obras tienen pues un valor, ¿no? Y donde juegan un juego en este mercado del arte. Cuando esto sucede, parecería que entonces los artistas están pues respondiendo a las necesidades del mercado y producen obra que quiere este mismo mercado. Hablan discursos que son requeridos por este contexto, y entonces se pierde cierta pues intención original de cada uno de los artistas. Parecería que es así. ¿O cuál es tu punto de vista? ¿Crees que los artistas cuando están en este ámbito pues ya olvidan sus propuestas iniciales para entonces sucumbir a estas necesidades del mercado? De nuevo, otra vez, este es un tema complicado, ¿no? Sí. Complejo en la respuesta, porque cuando hablamos de algo comercial y el mercado internacional, no estoy exactamente de acuerdo que estos dos son los mismos, ¿no? Y una artista que está bien reconocida internacionalmente es por su estilo, su y reconocimiento, identificación como un artista que dice algo para nosotros. ¿Quién es la audiencia? ¿Quién es la persona que realmente... y el artista está produciendo su obra del arte para una audiencia? ¿O él está respondiendo a su punto de vista que él ve en el mundo y que usa plástica, lenguaje, como un escritor? Ellos no son escritores, son artistas plásticos, porque su lenguaje es su forma de explicar su reacción o las preguntas. Los artistas siempre preguntan las preguntas. No tienen respuestas muchas. No, son
tratando de entender y ofrecer otro perfil. Sí. Entonces, este no es algo que podemos comprar. Son ideas que no podemos comprar. No tenemos un producto comercial para vender y vender. En el arte moderno sí, y en el arte de la galería, donde hay un artista, lo que quisiera vivir de su arte en una forma, no es algo malo, pero no realmente es lo que yo creo es realmente la intención de un artista. Sí, había un tiempo en el arte moderno cuando sabimos el arte de este artista por su estilo constante, ¿no? Lo mismo, no hay un cambio, ese es un parte del valor. Ya entendimos. Hoy en día, porque tenemos ambientes más abiertos, ideas más abiertas, no hay un perfil de la verdad, del arte moderno y la historia del modernismo, hay una sola verdad, ¿no? Hay un solo estilo para hacerlo, pero estamos más experimental. Entonces, este ambiente es instalación, fotografía, las ferias están donde veíamos este cambio, que las ferias cambiaron mucho el mercado internacionalmente para abrir el camino, y los coleccionistas están buscando artistas que están bien reconocidos, como por ejemplo, cuando ponemos Gabriel Orozco en comparación, en contraste con Damien Hirst, ¿qué tenemos? Artistas de lugares, naciones diferentes. Son los dos de estas personas, están en el mercado internacionalmente. Tienen obras que tienen un valor impresionante, ¿no? Damien Hirst es vendiendo obras de millones de dólares. Y Orozco de México recibe su fama en el mercado afuera, en las ferias, antes de México. Y pero, por ejemplo, esta obra de Calaca. Que es un Su Calaca de Gabriel es como estos cuadrados negros y blancos, es más común en el arte prehispánico, conecta con esta historia de la cultura de sí misma, ¿no? Y también su Calaca es diamantes. ¿Qué es el valor? El valor. El diamante que tiene una joyería comercial, ¿no? Que es una inversión en algo que realmente, digamos, es el máximo de poner su dinero, porque va a durar. La bolsa no va a caer, ¿no? El diamante es un diamante. Y también la historia de Gabriel Orozco, para entender su identidad en este mundo prehispánico, tiene otro tipo de valor para él. Y él nunca va a perder su identidad, su formación. Y entonces la idea, ¿qué es el valor? El objeto del arte, el objeto, es que dura tiempo, ¿no? Y no podemos poner un valor de un objeto del arte a lo largo de seres humanos, las civilizaciones de todos estos años y años y años y años, que es comercial, porque eso es como conocimos el pasado de tantos años, que las personas en el futuro van a entendernos de nuestro tiempo. Entonces, estoy un poco como más filosófica sobre qué es algo comercial y algo que es producido por el artista a su tiempo, que va a durar el tiempo de ser humanos al plazo largo. Y entonces, yo creo que los coleccionistas, los museos y las personas que están encargados de preservar estos objetos, y como el graffiti de la calle, los grafiteros, hoy en día tienen más valor,
para nosotros, porque son parte del cambio, la ruptura, la violación de la jerarquía, la institución, estar afuera, ¿no? El medio no es el medio, el otro no es el otro, hay un cambio. Estamos en un proceso de cambios radicales que es tan difícil, donde vamos y qué producimos y compramos para coleccionar. Pero necesitamos regresar al tema de la estética. Necesitamos solamente unos términos, ¿qué es la estética? Y universalmente, y por un artista de un lugar, una región, su voz individual, y que representa a alguien o no representa a alguien. Y qué es la respuesta al público a esas obras de arte. Y entonces, en el fin, el valor es su importancia en la historia, que indica un shift, algo de la ideología, the paradigm shift, algo que es significante en el cambio, que cómo pensamos y quién somos y por qué estamos aquí, qué vamos a hacer y cómo vamos a vivir juntos y tener estos derechos que todo, de cada persona, pueden tener una vida buena. De acuerdo. Bien, acabamos de escuchar a Cynthia McMullen, estábamos hablando sobre arte y poder, y lo que vemos es que si bien no se puede clasificar de manera muy rígida al arte latinoamericano, sí podemos identificar ciertos rasgos, cierto interés en promover una identidad por parte de los artistas a través de diferentes disciplinas y a través de diferentes problemáticas, y pues este asunto seguirá siendo controvertido y hablaremos, espero, en otra ocasión sobre ello. Gracias, Cynthia, por acompañarnos en esta ocasión y gracias a ustedes por la gentileza de su compañía. Hasta pronto.